Realmente hablar de bioseguridad es un tema básico, sobre todo en las unidades de neonatología, ¿no? Creo que la mayoría somos de neo, ¿no? Forma general, bueno. Medidas de bioseguridad se aplica en todas las unidades, en todos los servicios del hospital, entonces prácticamente es, podría decirse, nuestro emblema, porque si no guardamos las medidas de bioseguridad, se producen las infecciones, que no solamente contraería de repente una posible epidemia, ¿no? Contaminaría a nuestros niños, contaminaría a nuestros pacientes y nosotros mismos. Por eso es muy importante aplicarlas y adoptarlas como parte de nuestra conducta diaria, como parte de nuestra rutina diaria. Veamos, ¿no? Lo que es medidas de bioseguridad se puede aplicar desde el parto, posparto, inmediato. ¿Por qué? Porque los niños durante su primera exposición, cuando ellos salen al medio ambiente, experimentan o posiblemente no tenga el riesgo de poder adquirir cualquier tipo de infección si no aplicamos como debe de ser las medidas de bioseguridad, ¿no? Las infecciones durante el posparto pueden adquirirse ya sea de la mamá, ya sea del ambiente hospitalario, ¿no? O de nosotros mismos, ¿a través de qué? De nuestras manos, ¿no? Que es la principal, ¿no? Fuente de infección en los niños. Por ello, es responsabilidad de todo el personal de salud, de todo el equipo de salud, de guardar todo lo que es medidas de bioseguridad, ¿no? Aplicándolas en forma estricta. Bioseguridad, ¿no? Encontramos en todo, de repente, los medios de difusión como normas, como doctrinas, ¿no? Que debíamos adoptar. Yo lo he considerado, ¿no? Como una doctrina de comportamiento, porque eso es lo que debemos de tener nosotros. Como doctrina de comportamiento, ¿para qué? Encaminada a lograr en nosotros, personal de salud, actitudes, conductas, que disminuyan, ¿no? El riesgo del trabajador de la salud, nosotros, ¿no? De adquirir infecciones en el medio laboral. En nuestro recién nacido, de que puedan contraer infecciones intrahospitalarias, ¿no? Y, sobre todo, evitar que éstas se vayan a propagar a la comunidad. Estos debe de realizarse en conjunto, no solamente la persona o que está expuesta o la persona que está en contacto en ese momento con el paciente, debía de ser en forma conjunta, implicar a todo el grupo, ¿no? Las autoridades, por ejemplo, las que debían de estar, ¿no? Observando, supervisando que éstas se cumplan, el personal administrativo que tiene que dar las facilidades, ¿no? A través de repente de logística, que nos tienen que proveer, por ejemplo, lo que son las bolsas para eliminación de los residuos, ¿no? Lo que es el equipo de protección personal, y nosotros que somos los que tenemos que cumplir todas las medidas de bioseguridad. Recordemos que las normas de bioseguridad, así se cumplan, disminuyen, pero sin embargo no eliminan por completo al 100% el riesgo de poder contraer una infección. ¿Y qué tomamos nosotros por riesgo? ¿Qué concepto tenemos nosotros, ¿no? Por riesgo? Una posibilidad, ¿no? La posibilidad de que se pueda, ¿no? Contraer o adquirir la infección o una lesión, ¿no? Entonces, ese es el riesgo. El primer principio de bioseguridad es la universalidad. Esto significa que tenemos que asumir que todo paciente que atendamos, por más estrictas que sean las medidas de asepsia, tenemos que asumir que está infectado, ¿no? Todos sus fluidos, los objetos, todo aquel que esté en contacto con el paciente, nosotros tenemos que considerarlo como potencialmente infectado, ¿ya? Ese es el primer principio de bioseguridad. Ahora, entre las precauciones universales que debemos de tener en cuenta es que estos son procedimientos destinados a proteger al personal de salud de la exposición o posible exposición a productos biológicos potencialmente contaminados.
Esto en donde se tiene que aplicar, ¿no? En todo momento, en toda situación en la que nosotros manipulemos o estemos expuestas con sangre, con fluidos corporales, con secreciones o elementos punzocortantes. Ahora, ¿qué medidas podemos aplicar para cumplir con esta primera medida de bioseguridad? Es el lavado de manos. Y lo segundo es el uso de equipos de protección personal, como es, por ejemplo, la gorra, la mascarilla, ¿no? Los lentes, el mandil. Eso está considerado como equipo de protección personal. El recién nacido, ¿no? Dice, nosotros forman su flora normal pocos días después de haber nacido. Algunos tienen la posibilidad, ¿no?, de ser colonizados intrahospitalariamente cuando tienen una larga estancia, ¿no? Sobre todo de repente los recién nacidos prematuros, los recién nacidos con alguna enfermedad, por ejemplo, patológica, o puede ser una gastroquisis que necesita unas estancias prolongadas, entonces tienen mayor riesgo de ser colonizados, ¿no? Generalmente recién nacidos sanos, están 2, 3 días, se van de alta, ¿no? Entonces ellos tienen menor riesgo, pero sin embargo aquellos niños que necesitan ingresar a una UCI, ¿no? Ellos tienen mayor larga estancia hospitalaria, entonces por ellos, ¿no?, tienen mayor predisposición a poder contraer una infección, sobre todo del personal de salud. Entonces estas infecciones asociadas a lo que es la atención de salud es la que nosotros debíamos de prevenirlas. ¿Cuáles son los gérmenes más frecuentes en neonatología? Tenemos, por ejemplo, el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus coagulasa negativa, y dentro de los gran negativos, ¿no?, la que para nosotros pues es, como se dice, pues lo peor, la Klebsiella. Hemos tenido muchos fallecimientos, ¿no?, por pacientes que se han contaminado con Klebsiella y han fallecido así. En un solo día fallecieron 6 pacientes por Klebsiella. ¿Y dónde se encontró esto? A la hora de cultivar, en lo que es la nutrición parenteral. Entonces eso, a la hora de haber preparado, tal parece que se rompió lo que era la cadena y entonces se contaminó la nutrición parenteral y con ello el paciente también se contaminó, ¿no? También tenemos, por ejemplo, las pseudomonas, la Acinetobacter, la cándida, ¿no?, sobre todo en aquellos pacientes que de estancia prolongada, ¿no?, están predispuestos a una cándida. Y en menor frecuencia el virus respiratorio y los entéricos. Los 5 momentos para la higiene de lavado de manos. Yo creo que esto todos lo sabemos, ¿no? Quizás antes no estaba, de repente pensábamos que lavarnos las manos, creo que ha pasado el tiempo, se tenía 5 momentos, 6 momentos, entonces ahora no, ahora ya lo sabemos. Los 5 momentos son el primero antes de entrar en contacto con el paciente, ¿no? Los 2 primeros son los antes. El segundo, ¿no?, antes de realizar cualquier tarea séptica, lavado de manos. El tercero, después de entrar en contacto con cualquier tipo de secreción corporal, cualquier tipo de fluido del paciente. El cuarto, después de estar en contacto con el paciente, también es otro gran momento. Y el quinto, después de todo el contacto que hayamos tenido con el entorno del paciente, ese es el quinto momento. Y a la hora que sube lo vamos a ver. Vamos a continuar. Como segundo medidas o principios de bioseguridad tenemos las barreras de protección. La primera, ¿no?, que debía de estar dirigida directamente a evitar la exposición directa con la sangre, con fluidos, ¿no?, potencialmente contaminados. ¿Qué más hace esta barrera de protección? Son elementos que van a ayudar a que nosotros, personal de salud, estemos protegidos contra la transmisión de infecciones. Estas se clasifican en 2, lo que son las vacunas, que es la protección, ¿no?, activa, y el uso de barreras físicas. La inmunización activa, las vacunas, que a pesar de que nosotros de repente somos los pilares de lo que es el sistema de vacunación, administrando, haciendo cumplir con el calendario de vacunación, sin embargo, cuando nos corresponde a nosotros, ¿no?, nos corremos. A ver, levanten la mano las que han sido ahorita vacunadas contra lo que es la influenza. A ver. Ya, muy bien, aquí hay 3, 6, 7, 8, 9. ¿Y el resto?
El resto nada. ¿Tienen el esquema completo de la vacuna de la hepatitis B? ¿Todas tienen completo? Muy bien. ¿De la vacuna antitetánica? Todas las que somos mamá creo que sí, ¿no? ¿La antiamarílica? Ay, también se ve que han ido a hacer el serum de repente personas alejadas, ¿no? Bueno, aunque esta dura 10 años, creo que hay que estarse, si de repente queremos ir a una zona endémica, ¿no? Tenemos que volvernos a vacunar. Bueno, es muy importante, sobre todo porque necesitamos estar nosotros vacunadas como profesional de salud y dar el ejemplo, dar el ejemplo. A nosotros en la institución sí nos obligan. Y si no vacunamos, nos sacan una lista donde nosotros tenemos que firmar el motivo por el cual no estamos aceptando la vacuna. Entonces es una manera como, ¿no?, como obligarnos, pero pienso de que no debía de ser así obligatorio. Nosotros, por nosotros mismos, debíamos de ir, acudir a cualquier centro de vacunación y cumplir con el esquema, por nuestra protección, ¿no?, por nosotros mismos. Bien, esta es la primera medida dentro de lo que es barreras de protección, la vacunación. Lo segundo vienen a ser ya las barreras físicas, como ya las mencioné, el uso de guantes, ¿no? Esto sobre todo porque no es que yo me pongo los guantes y con eso voy a evitar contraerla, por lo menos es una medida que va a disminuir el riesgo de poder contraer una infección, ¿no? Sobre todo, ¿no?, cuando son guantes estériles para procedimiento, no las manoplas. Las manoplas, por ejemplo, nosotros solamente lo usamos para lo que es cambio de pañal del recién nacido, pero para cualquier otro procedimiento, incluido el baño del recién nacido, usamos los guantes quirúrgicos, ¿no? Lo segundo, la bata, ¿no?, que aparte de que nos pueda proteger, ¿no?, como una medida de barrera, también va a evitar de que pueda salpicarnos sangre, fluidos corporales y que podamos de repente llevar ese microorganismo en la ropa y llevarlo a casa. Por eso es muy importante de que colegas, licenciadas, que a la hora de que nosotros nos retiramos, llevemos la ropa en una bolsa y tratar de lavarla en forma, ¿no?, personal única solamente, y no de repente combinarla con ropa de las demás dentro de la casa, ¿no?, porque no sabemos qué cantidad de germen estamos llevando, ¿no? Tampoco transitar por la calle, ¿no? Debía de ser la ropa exclusivamente para la sala o la unidad donde laboramos, ¿no? Retirarla y llevarla. Por ejemplo, nuestra jefa nos dice, ustedes deben tener 5 uniformes, uno para la mañana, uno para la tarde, uno para la noche, si por ahí regresan nuevamente, ¿no?, porque no debíamos de usarla, ni dejarla colgada, llevarla para cada momento. La protección ocular, que muchas veces yo pienso que esto creo que es lo que menos usamos, la protección ocular, y que es lo que debíamos de proteger también, debemos de considerarla dentro de lo que es el equipo de protección personal, ¿no? Porque esto también puede generar, ¿no?, por ejemplo, en una oportunidad, me tocó retirar el agua de la trampa de un equipo de un paciente crónico, que ya tenía bastante, ¿no?, bastante tiempo. Entonces, a la hora de retirar el agua, lamentablemente, pienso yo, ¿no?, que fallé. Una gota cayó en uno de mis ojos. Yo, la verdad es que no consideré contaminarme. Fui rapidito, me lavé, pero era tan alto, pienso yo, ese caldo de cultivo, que inmediatamente empecé con conjuntivitis. Y no debía de ser, porque si usamos el equipo de protección hasta para poder de repente retirar el agua a veces de los corrugados cuando de repente hay mucho, ¿no?, condensación en los que son en los sistemas de ventilación, ¿no?, entonces debía de evitarse. Pero sin embargo, ¿no?, pasó. La gorra, ¿no?, la gorra, esto también, ¿por qué? Porque el cabello es el principal medio de transporte de los gérmenes. A veces nosotros, claro, tenemos un cabello precioso, a veces lo cuidamos, ¿no?, pero sin embargo, ¿no?, transporta los gérmenes, ¿no?, retiene y lo dispersa en el aire, ¿no?
Entonces, por ello, debíamos de usar la gorra en todo procedimiento. Ahora, hay diversas formas que se colocan. Nos colocamos a veces la gorra, ¿no? Dejamos el cerquillito, dejamos por acá un cabellito y no debía de ser así. Claro que también a veces las gorras no son lo suficientemente adecuadas, ¿no? Para nuestro cabello. A veces tenemos el cabello largo o la cabeza de repente más grande que otra. Total que hay gorras que de repente solamente cogen la mitad. Yo pienso que de repente las más accesibles y las que mejor nos cubre son las que tienen los elásticos, ¿no? Porque esas sí nos protegen totalmente. Entonces, esas debían de repente de ser las más accesibles en nuestras unidades. Las mascarillas y los respiradores, tan importante como son las mascarillas, ¿no? Tenemos los dos tipos, ¿no? Que quizás para nosotros esta no nos causa tanta dificultad, las usamos más continuamente, pero sin embargo las más recomendables son los N95. ¿Por qué? Porque estas brindan protección a aerosoles más finos que quedan suspendidos en el aire. Y sabemos, pues, colegas, que en las unidades de emergencia es donde hay mayor cantidad de pacientes con tuberculosis, sobre todo el profesional que trabaja en la zona de emergencia, debían de usar constantemente la mascarilla N95. Ahora, yo sé que a veces es un poco difícil mantenerla, si la sabemos las condiciones, las mantenemos bien, esta nos puede usar, no solamente la podemos usar para un solo turno, las guardamos y las podemos usar de repente para el turno completo, ¿no? Pero siempre tratando de guardarlas y de protegerlas, ¿ya? Los principios de bioseguridad en lo que es los medios de eliminación del material contaminado. Este es otro punto muy, muy importante. Hace poco, por ejemplo, a nosotros constantemente nos llega la supervisión de su salud y tenemos bastante precaución con lo que es la eliminación de los residuos. Pero lamentablemente un médico atiende a un paciente, retira sus guantes y adivinen dónde los tiró. En el tacho donde se eliminan los frascos de vidrio. Llega a su salud un demérito para nosotros. ¿Por quién? Viene otro médico, agarra el papel que había doblado, lo pone en el tacho de donde estaba la bolsa roja. Un papel de la historia clínica que le había errado, lo sacó, lo botó. Otro. Entonces, prácticamente, si no sabemos hacer uso, ¿no?, de los medios de eliminación, como la forma como se elimina, lamentablemente no tampoco, también es un demérito y no podemos de repente conservar y prevenirlas. Entonces, por eso, ¿qué cosa viene a ser los medios de eliminación, ¿no? Comprende todo el conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales utilizados en la atención del paciente son depositados, ¿no?, adecuadamente. Tenemos, por ejemplo, en toda institución, ¿no?, bolsa roja, bolsa negra, bolsa amarilla. La roja, todo lo que es biocontaminado, todo lo que es biocontaminado. La negra es la de residuos comunes, todo lo que son materiales de oficina, lo que es de repente restos de alimenticios, va en la bolsa negra. Y la amarilla son los residuos especiales, las que, por ejemplo, las pilas, ¿no?, los que son, por ejemplo, radioactivos, va en lo que es bolsas amarillas. La primera, ¿no?, categoría A, residuos biocontaminados. Todos los materiales en contacto con secreciones son considerados residuos biocontaminados y se colocan en el tacho de bolsa roja. Ahora, por ejemplo, nosotros hemos tenido muchas dudas cuando llegan, ¿no?, por ejemplo, de los que son de calidad, de epidemiología, de vigilancia epidemiológica. Entonces nos preguntan, ¿no?, ¿por qué han puesto ustedes el papel aquí en el tacho de bolsa roja? Pero le decimos, nosotros refutamos, siempre estamos, pues nosotros, la vergüenza de las enfermeras, nunca nos queremos quedar, ¿no? Pero es un papel de los guantes, definitivamente no lo voy a echar en la bolsa negra, tiene que ir en la bolsa roja. ¿Por qué han echado las agujas con su capuchón cuando no debían de ser encapuchadas? Entonces,
Pero nosotros cuando sacamos unas jeringas de 20, no sé si a ustedes de repente les pasa, a veces vienen con las agujas dentro. No las usamos, no voy yo a retirar el capuchón para poner solamente para cumplir con las medidas, ¿no? Entonces ellas dicen, no, o sea, nos refutan, ¿por qué eso? Porque son personas que de repente no están en el campo. Entonces por eso nosotros tenemos que saber y tener bien en claro, ¿no? No, pues, no, es ilógico. Definitivamente yo tengo que sacar la aguja y ponerla en el tacho donde se guardan los materiales punzocortantes en ese momento, sin necesidad de estar sacándole el capuchón. Lo segundo, categoría B, residuos especiales, ¿no? Aquí vienen los residuos radioactivos, los residuos farmacéuticos, los residuos químicos peligrosos, ¿no? Y estas deben ser almacenadas en las bolsas amarillas. Y acá los comunes, los no peligrosos, los que son generados en las oficinas de administración, ¿no? Los provenientes de los alimentos y todo aquel que no pueda ser considerado en las categorías A o en la categoría B. Ahora, pasamos a otro punto que es prevención de transmisión de patógenos del medio ambiente, ¿no? El medio ambiente hospitalario es todo el entorno que afecta y condiciona las circunstancias de vida del paciente, de nosotros, el personal que elaboramos en la institución. Y se clasifica en animado e inanimado. Yo sé que a veces nosotros quisiéramos estar también inanimadas, ¿no? Cuando estamos cansadas, cuando estamos hipoglicémicas, a veces elaboramos tanto y no tenemos ni tiempo para irnos a tomar de repente un relax, como se dice, ¿no? Pero lamentablemente somos personal animado, ¿no? Y como tal, tenemos que cumplir nuestras medidas de bioseguridad. El medio ambiente animado, ¿no? Lo constituyen todos los recién nacidos hospitalizados, el equipo de salud, los familiares, ¿no? El factor ambiental eliminado es la fuente de infección o mecanismo de transmisión de los gérmenes, sobre todo en lo que son las infecciones o los procesos cruzados, ¿no? Las manos, recordemos, son la principal fuente de transmisión de las infecciones. Las medidas de prevención, ¿no? Monitorear la adherencia, ¿no? Todo el equipo de salud debe saber lavarse las manos. A ver, ¿cuántos son los pasos para el lavado de manos? No hemos visto el video, luego vamos a verlo. A ver, ¿cuántos son los números o los pasos para un buen lavado de manos? 9, 10, a ver quién da más. Está como la subasta. 10, 11, 10, creo que están contando, así, ¿no? Son 12 pasos, son 12 pasos estipulados. ¿Ah? Son 12 pasos estipulados. En todo lavabo, en todo lavatorio, ¿no? Acostumbrémonos, siempre tiene que ir lo que es. ¿Por qué? Porque no solamente nosotros nos lavamos las manos y sin embargo, a pesar de que tenemos la dificultad de podernos aprender, imagínense para el personal a visita, ¿no? Las mamás, los familiares directos, a veces ellos se hacen el lavado social. Entonces, para ellos es difícil acondicionarse, ¿no? A este lavado de manos, que es el lavado de manos médico. Fomentar las necesidades, ¿no? Fomentar la necesidad de trabajo conjunto, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que no funcionamos en forma independiente o aislada. Tenemos que funcionar, tenemos que trabajar también con los familiares, con el personal de limpieza, con la vigilancia, nutrición, psicología, el trabajo social, todo es un equipo. Por tanto, las medidas de bioseguridad debía de ser instalada, ¿no? Para todos debemos de cumplir con lo que es la higiene o el lavado de manos. Realizar los procedimientos invasivos bajo técnica estrictamente aséptica. Cada hospital tiene normas para el manejo de las visitas, cada hospital tiene sus propios horarios, ¿no? Tienen sus formas como de repente hacen el ingreso los familiares. Estas normas, sin embargo, debían de minimizar el riesgo de las infecciones, ¿no?
Se tiene que restringir las visitas, sobre todo cuando hay epidemias, por ejemplo, cuando hay infecciones respiratorias en las unidades, en un ambiente, y los ambientes a veces son tan pequeños y a veces sobrepasamos, ¿no?, nuestra capacidad de ingresos. Entonces, en esos momentos debíamos de restringir las visitas. ¿Por qué? Para evitar las infecciones cruzadas, ¿no?, por el hacinamiento, ya que ya en ese momento es un gran riesgo. Y sobre todo cuando son epidemias, pues por virus influenza, por virus incidental respiratorio, ¿no? Entonces allí debíamos de ser el ingreso restringido. Pasamos ahora al medio ambiente inanimado. ¿Quiénes lo conforman? Todo lo que es el material físico, ¿no?, todo el ambiente, todos los equipos. Todo esto, sin embargo, guardan una íntima relación, una intensa relación con las infecciones nosocomiales y pueden contribuir, pues, a grandes brotes de enfermedades. ¿Por qué? Porque son focos de contagio y de transmisión, ¿no?, de gérmenes. ¿Por qué? Porque son vehículos comunes, ya sean por el aire o ya sean porque son vectores. A veces nosotros de repente estamos resfriadas, llegamos, nos ponemos una mascarilla, pero lamentablemente de repente la mascarilla la colocamos mal, entonces contaminamos la mano, nosotros agarramos un estetoscopio, estamos contaminando el estetoscopio, no tuvimos la precaución de desinfectarlo, luego de su uso la colgamos, viene de repente el médico, coge, ¿no?, y contrajo la infección. Entonces esto es lo que debíamos de evitar. Las normas para lo que son ambientes de neonatología, ¿no?, muy importante, sobre todo, ¿no?, en áreas de poco tránsito. Cuando son recién nacidos normales, o sea, que han nacido sanos, ¿no?, debía de ser de 2.5 a 3 metros cuadrados por cada niño, con un mínimo de 1 metro de distancia entre dos cunas. Para salas de intermedios, de 4 a 6 metros cuadrados por cada niño, con un mínimo de 1,30 metros de distancia entre dos cunas, y en los corredores de 1,5 metros. Y para UCIN, ¿no?, de 9 a 11 metros cuadrados por cada niño, con un mínimo de 1,5 metros de distancia entre dos incubadoras y con corredores de 2,5 metros. Sin embargo, en la realidad no lo cumplimos, ¿no? Nuestra capacidad, por ejemplo, nosotros tenemos para una capacidad de 62 pacientes. Sin embargo, a veces superamos los 70 pacientes en las unidades. Entonces, en las salas donde debían de haber 8 pacientes, llegamos a veces superamos los 10 pacientes. En las salas de intermedio hemos llegado también a 10 pacientes. Sin embargo, eso no quiere decir que porque se aumentaron 2 pacientes más, 3 pacientes más, se aumenta también el personal. No, nosotros igual, para nosotros es mucho mayor, ¿no?, el estrés, porque tenemos que cumplir con todos los pacientes que está a nuestro cargo. Y sin embargo, ¿no?, podemos decir de que estamos cumpliendo con las medidas de bioseguridad. A veces, ¿no?, lo que de repente podríamos darle a 2, 3 niños como debe de ser, darle a 8 pacientes, como que ya se produce la duda, ¿no?, porque lo hacemos tan apurados con la finalidad de poder cumplir. Sin embargo, no debía de ser esto, no debía de ser una forma de poder de repente evitar cumplirlas, ¿no?, como debíamos de cumplir las medidas. Dentro de las unidades debe existir como mínimo un lavatorio por cada 6 cupos a una distancia no mayor de 7 metros de cada paciente. La temperatura del aire debe ser entre 22 a 26, con una humedad relativa de 30 a 60% y una filtración de aire con una eficiencia de 90%. En todas las unidades debía de haber, ¿no?, el aire acondicionado, debía de haber una buena ventilación para evitar que se propague las infecciones. Ahora, por ejemplo, en mis servicios sí los están tratando de instalar en cada servicio. Sin embargo, a veces es mucho, nosotros sentimos el frío, manipulamos los controles y a veces hay que apagarlo, ¿no? Y cuando vamos a ver, queremos volverlos a colocar en su lugar y ya se produjo un desperfecto. Entonces, debíamos de acostumbrarnos, ¿no?, que este sistema es justamente, ¿no?, para evitar que el germen se quede allí, porque esto debe ser aire recircular. La superficie del techo, suelo y paredes deben ser fáciles de limpiar para evitar crecimiento bacteriano y resistir el uso de
químicos. Las pinturas deben de ser lavables, cubiertas de vinilo, no tóxicos, material durable y propiedades acústicas para poder realizar la limpieza. Ahora, en cuanto a lo que es lo que corresponde para una enfermera, por ejemplo, en salas normales de recién nacido, por cada 6 a 8 niños, una enfermera, ¿no? Para salas de tratamiento intermedio, una enfermera por cada 3 a 4 niños. Y para UCIN, ¿no? Unidades de cuidados intensivos, debían de ser una enfermera por cada 1 a 2 niños. Sin embargo, a veces la enfermera, ¿no?, tiene a su cargo 3 niños con ventilación mecánica, ¿no? Bien difícil que se cumpla esta norma. Clasificación de los materiales según Spalding, ¿no? Tenemos lo primero, material crítico de alto riesgo. ¿Qué materiales están considerados dentro de este primero, ¿no? Están todos aquellos materiales que entran en contacto con cavidades o tejidos estériles. Deben de ser siempre, entonces, el material, en primer lugar, debe ser estéril. ¿Qué instrumental está considerado? Tenemos, por ejemplo, todo lo que es instrumental quirúrgico, equipo para sanguíneo transfusión, para lo que es cateterismos umbilicales, drenajes en cavidades estériles, ¿no? Equipos para lo que es punción lumbar, catéteres vasculares. Lo que son artículos semicríticos son todos aquellos que están en contacto con mucosas o piel no indemne, por ejemplo, equipo de asistencia respiratoria, tenemos los tubos endotraqueales, ¿no? Tenemos también los equipos como son los potes, como son las riñoneras, ¿no? Todos esos son artículos semicríticos. Y los de bajo riesgo o no críticos, que sin embargo también tienen que pasar por una desinfección, están todos aquellos que están en contacto con la piel íntegra, pero no con mucosas, ¿no? Estos requieren limpieza y secado, ¿no? Y desinfección de bajo nivel o de nivel intermedio. A ver, una pregunta para que despierten. ¿Qué solución consideran ustedes que cumple dos funciones, antiséptico y un desinfectante? A ver. El alcohol, muy bien, el alcohol. Con el alcohol nosotros realizamos antisepsia y también desinfectamos, ¿no? Desinfectamos. Muy bien, a ver, ahí despiertas. Dentro de este grupo tenemos, por ejemplo, estetoscopios, electrodos cardíacos, termómetros, utensilios de aseo, ¿no? Las incubadoras. Bien, yo creo que aquí es un buen punto porque ¿quién de nosotras no ha tenido, ¿no?, un accidente por un material punzocortante? ¿No? ¿Quién no lo ha tenido? Yo sé que eso debía de evitarse y totalmente no debía de hacer, ¿no? Pero sucede. Es todo contacto que lleva una solución de continuidad, pinchazo o herida cortante con mucosas o con piel lesionada, eczemas, escoriación. Esto los factores que determinan la posibilidad de que pueda ocurrir una infección después de un accidente laboral va a depender, primera, del volumen del fluido transfundido, por ejemplo, ¿no?, la profundidad del pinchazo, del tipo de aguja, puede ser hueca, puede el tipo el calibre de la aguja, del tipo de procedimiento, de repente nos pinchamos después de que hubo una punción venosa o una inyección intramuscular, ¿no?, de la utilización de guantes, en el caso de un pinchazo, de repente estábamos con guantes, de repente esto dificultó. Hay muchos colegas que acostumbran a veces hasta ponerse doble guantes. Son tan precavidas que se colocan doble guante, ¿no? Y lo siguiente, el tipo de fluido. Recordemos que las que tienen baja concentración, por ejemplo, tenemos la saliva, lágrimas, orina, sudor. Las de riesgo, sangre, y las potencialmente de riesgo tenemos lo que es líquido sinovial, pericárdido, el líquido amniótico y el líquido pleural. Las recomendaciones. En contacto con mucosa, lo primero, un arrastre mecánico con abundante, ¿no?, agua fisiológica estéril, no menos de 10 minutos. Después de repente del accidente, lavarnos con abundante agua estéril en un tiempo de 10 minutos. En caso de una herida cortante, hay que lavar la zona con abundante agua y jabón, favorecer el sangrado y, de ser necesario, cubrir con gasa estéril. ¿Qué tipo de jabón utilizan en sus centros de labores? Clorexidina al 2%, muy bien. ¿Y para sala de operaciones? Al 4%. Y cuando colocan un catéter epicutáneo, ¿cuál es lo recomendable? A ver.
al 4%. Lo recomendable es del 0.5 al 1%, ¿no? En neonatos. Eso es lo recomendable. Ahora, lo que sí no tenemos, por ejemplo, debía de ser los sachet. Los sachet debían de venir. Por ejemplo, antes nosotros hemos tenido los sachet al 0.5% para neonato. Recordemos que la piel del neonato es muy frágil, ¿no? La mayoría pues es prácticamente inmadura en aquellos recién nacidos prematuros. Entonces laceraríamos. No sé si ustedes de repente hacen una comparación, tómense una foto del antes y el después, ¿no? Antes cómo eran nuestras manos cuando ingresamos, luego de que hemos estado aplicándonos la clorhexidina, nuestras manos prácticamente están resecas, agrietadas en muchas veces. Hay muchos colegas que han tenido hasta escoriaciones por la clorhexidina. Por eso debíamos de tratarnos las manos. Ahora, es cuando nos realizamos también un mal lavado de manos, colegas, prácticamente no retiramos como debe de ser los restos de jabón. Entonces hay mayor predisposición a que nuestras manos se resequen. El uso del gel alcohólico, si ustedes se han dado cuenta, ¿no? A ver, ¿por cuánto tiempo yo puedo usar el alcohol y gel después de un lavado de manos? ¿6 veces? ¿3, 4? ¿Cuántos? Cada 3 pacientes. Claro, lo recomendable es el lavado de manos, es lo recomendable. No, el uso del alcohol gel no va a reemplazar el lavado de manos, pero según literatura, 5 veces podemos usar el alcohol gel siempre y cuando no entremos en contacto con otro paciente. Si vamos a entrar en contacto con otro paciente, definitivamente sí tengo que realizarme un lavado de manos. ¿Cuánto tiempo tengo que uso yo del alcohol gel en la mano para cumplir con la acción del alcohol gel? ¿Por cuánto tiempo yo tengo que cumplir los pasos? Así como hay un tiempo para el lavado de manos, hay un tiempo para el uso del alcohol gel. Muy bien, qué gusto. Qué gusto. Excelente, muy bien. Bien, en este caso, si hubiera una herida cortante, hay que realizarse un lavado de manos con agua y jabón, favorecer el sangrado y, de ser posible, cubrir con gas estéril. Se va a derivar a la persona, definitivamente tiene que ser informado, ¿no? Tiene que llenar una ficha epidemiológica. Se brinda asesoría al accidentado sobre las medidas de protección que guardará hasta que se conozca el estado serológico, ¿no? Y se le brindará el tratamiento profiláctico estipulado. Se va a efectuar el seguimiento clínico correspondiente. Por ejemplo, en el servicio, nosotros cuando hay accidentes laborales por una material punzocortante, se deriva a emergencia. En emergencia le toman toda la batería de análisis y también se piden lo que es un historial del paciente del cual se contaminó o se hizo el pinchazo, la colega. Se llena una ficha epidemiológica, se conocen los resultados, a los 3 meses nuevamente se vuelve a hacer un control o un seguimiento, de allí a los 6 meses y hasta que ya de repente ya la próxima ya es 1 año, ¿no? Pero prácticamente ese es el seguimiento y se tiene que informar, definitivamente se tiene que informar. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que se tiene que informar? A ver, ¿por qué informo? Porque si de repente yo contraigo una hepatitis C y no lo informé, pero no lo informé, ¿no? A su debido momento. Entonces, ¿cómo yo le digo a la institución, contraje la enfermedad en mi centro de labor, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, ¿no? Registrarlo e informarlo. Tenemos lo que es lavado de manos, el uso de barreras de protección cuando las circunstancias o procedimientos lo requieran. Todos los equipos, estetoscopios, laringoscopios, bolsa de reanimación, termómetros, deben de ser uso exclusivo para cada neonato, debiendo ser limpiados y desinfectados antes y después, ¿no? Con alcohol puro o alcohol 70% o alcohol iodado.
Limpieza y desinfección de incubadoras, sí o cambio va a ser de acuerdo al protocolo de la unidad. Por ejemplo, nosotros realizamos la limpieza cada 7 días. El cambio de tubos endotraqueales, catéteres endovenosos, sondas nasogástricas, vesicales, equipo de infusión endovenosa, todas estas se realizan de acuerdo a normas internacionales de prevención y control de infecciones intrahospitalarias. Por ejemplo, el cambio de sondas nasogástricas lo realizamos cada 3 días. El cambio de lo que son los corrugados, en el caso de pacientes que están ventilados, lo realizamos cada 10 días. Pero estos son nuestras propias normas. Yo sé que de repente ustedes tienen otras normas, ¿no? Cada institución tiene sus normas contra infecciones. Mantener los ventiladores mecánicos en condiciones óptimas de limpieza y desinfección. Se realizará toma de cultivos cuando se requiera, ¿no? En distintos ambientes de la unidad, incluyendo ventiladores mecánicos, toma de aire, aspiradores, toma de oxígeno, para poder determinar qué gérmenes de repente hay en la unidad, ¿no? Todos los ambientes deben ser técnicamente limpiados y desinfectados en forma diaria por el personal, ¿no? De limpieza. Ahora, semanalmente se debe realizar una limpieza terminal a los ambientes, ¿no? Desechar las agujas u otros objetos punzocortantes en recipientes cerrados, ¿no? Y rotularlos. Todos aquellos, la eliminación total de los residuos, ¿no? Al final, después de haber sido totalmente, como se dice, sujeto, tienen que ser incinerados. Todo los que son materiales biocontaminados, su punto final es la incineración, ¿ya? Esto lo tenemos que recordar. Nunca recolocar el capuchón protector de las agujas luego de ser utilizada, ¿no? Y por ningún motivo el trabajador tomará alimentos en áreas de servicios de alto riesgo. Realizar una adecuada separación de los residuos hospitalarios, evitar que entren niños al servicio. Yo creo que esta norma se cumple muy bien porque no ingresan niños a las unidades, ¿no? de los hospitales. Y esto pues es muy importante, que el estándar en cuanto a recursos humanos, médicos, enfermeros y técnicos para la atención de recién nacido debía de cumplirse según la norma, aunque es un poco difícil, pero debía de cumplirse, ¿no? Todos los trabajadores debíamos de ser capacitados en forma regular, en forma continua. ¿Para qué? Porque la memoria a veces es frágil, nos olvidamos, ¿no? Entonces, constantemente debía de haber capacitaciones. La vigilancia epidemiológica y el cumplimiento de las estrategias de bioseguridad, ¿no? Ayudan a reducir y a controlar las infecciones. Entonces, todos nosotros que somos los actores, los que estamos inmersos dentro de lo que es el ambiente hospitalario, debemos de cumplir, ¿no? Con lo que nos corresponde. Y bien, con frecuencia la vida de un recién nacido es salvada por el avance de la tecnología, pero sin embargo, por un simple, ¿no? Un simple lavado de manos, como se dice, a veces se producen grandes infecciones. Entonces, por ello debíamos de lavarnos las manos, colegas.